5 minutos nos separan de las 9 de la mañana y nos metemos en nuestro primer tema de entrevista. ¿Cuánto le cuesta a Uruguay la brecha de género? Según un nuevo estudio del Banco Mundial, la desigualdad entre hombres y mujeres podría estar costándole a Uruguay el 13% del PBI per cápita. Para comentar sobre estos datos, conocer cómo es que se llega a estos porcentajes, es que recibimos a Lourdes Rodríguez, economista senior de la Práctica Global de Pobreza y Equidad del Banco Mundial, a quien les damos los buenos días y la bienvenida. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Lorena. Buen día, Humberto. ¿Cómo es que se llega a ese cálculo de que la brecha entre hombres y mujeres le podría costar a Uruguay un 13% de su PBI per cápita? En este diagnóstico que estamos presentando, hacemos un cálculo de el talento que se pierde, porque solo la mitad de las mujeres en edad de trabajar en Uruguay están participando en el trabajo remunerado. Eso está por debajo de los hombres, unos 18 puntos porcentuales debajo de la participación de los hombres, y además ganan en promedio 31% menos que los hombres por el mismo trabajo. Esto entonces hace que haya menos talento de las mujeres como empresarias, como trabajadoras en el mercado laboral, y entonces que haya una pérdida, un potencial, digamos, que se podría ganar, si lo vemos del otro lado de la moneda, de hasta 13% del Producto Interno Bruto. En números netos, para que la gente sepa, en dólares también han hecho el cálculo, ¿cómo es lo que se pierde? Ahí entonces lo que representa este 13% es unos $2,000 por persona que se podrían ganar si se cerrara esa brecha y las mujeres participaran al mismo nivel que los hombres. Las tareas no remuneradas que están naturalmente, por llamarlo de alguna manera, asignadas a las mujeres, ¿son el principal freno del ingreso de las mujeres al mercado laboral? Sí, lo que identificamos como los dos grandes obstáculos son la sobrecarga de los trabajos de cuidado, de las tareas domésticas en casa que las mujeres enfrentan, y los bajos salarios, porque esto hace un círculo vicioso. Las mujeres van al mercado laboral, tienen salarios menores, entonces obviamente tienen más costo de oportunidad para dejar a los chicos en casa, para no tener, digamos, los arreglos que les permitirían ir al trabajo remunerado, y estos dos entonces derivan, estos dos factores, en una menor participación de las mujeres. Sin embargo, las mujeres tienen mayor nivel de estudios, ¿no?, que los hombres. Totalmente. Las mujeres tienen la ventaja en matrícula, en nivel de escolaridad. Por ejemplo, a nivel universitario constituyen el 63% de los estudiantes, pero hay áreas en las que no participan al igual. Por ejemplo, en ingenierías, solo 23% de los estudiantes son mujeres. Y esto se refleja, digamos, hay áreas en las que hay una segregación. Ustedes estarán viendo también el video que acompaña este diagnóstico, una campaña que el Banco Mundial ha lanzado, en la que mujeres de Uruguay, con su voz, con su testimonio, aportan vida a estos datos que presentamos en el diagnóstico. Una mujer científica, por ejemplo, contándonos cómo es mucho más difícil para una mujer avanzar en su carrera profesional en un ámbito científico, tecnológico o de ingenierías. Lourdes, uno siempre que habla de estos temas habla, como recién decía Lorena, de la mujer ingresando al mercado laboral, de los diferentes trabajos, de las remuneraciones. ¿Qué sucede a nivel de la mujer empresaria, la mujer dueña de empresa? ¿Cuál es el porcentaje que tenemos de mujeres dueñas de empresas en nuestro país? Esa es precisamente una de las áreas en las que Uruguay todavía está bastante rezagado, incluso comparado con países de mismo América Latina. Solo 12% de las empresas tienen una mujer que es la dueña, y solo 11% de las empresas en Uruguay tienen en su alta gerencia, en las posiciones de alta gerencia, a una mujer. El promedio en América Latina, por ejemplo, es 20%, así que ese es un área en la que sí hay un rezago importante y que precisamente se refleja en esa pérdida
en producción, pérdida en la economía en su conjunto. Uh-huh. Hablando de los obstáculos y de vencerlos, ¿no? Muchas veces se dice que acciones de discriminación positiva no terminan siendo efectivas o, bueno, tienen fuertes críticas de diferentes sectores. ¿Cuáles serían las acciones que Uruguay, por ejemplo, debería promover para, bueno, acortar por lo menos esta brecha de género? Hay muchas áreas donde avanzar y efectivamente no hay recetas, pero este es el momento, digamos, de pensar en soluciones creativas desde todos los campos, ciertamente en la cultura laboral, en los procesos de contratación, por ejemplo, para hacer menor el costo a los empleadores. Por decirles un ejemplo, en orquestas en el mundo había muy baja contratación de mujeres. Y entonces empezaron a hacer estas audiciones con una cortina, digamos, audiciones a ciegas, para no ver quién está tocando el instrumento del otro lado. Eso aumentó en 20% la contratación de mujeres. Este es el tipo, digamos, de soluciones creativas que en muchos ámbitos se tienen que empezar a implementar. Y, por supuesto, flexibilizar el trabajo, flexibilizar las maneras de poder estar en el trabajo remunerado, no solo para las mujeres, sino también para los hombres, de manera que el costo se balancee para los empleadores. Ahí, cuando mencionaste hacer más flexible, surge el tema de la maternidad, ¿no? Pero también de la paternidad, porque si también se flexibiliza para los hombres también pueden compartir de manera más equitativa, ¿no? el cuidado de los hijos. ¿Cómo afecta la maternidad a las mujeres uruguayas en este análisis que ustedes hicieron sobre la brecha de género y las desigualdades laborales? En Uruguay tenemos un dato publicado antes por ONU Mujeres en el que se muestra cómo una mujer 10 años después de haber tenido a su hijo tiene 40% menos de salario que una mujer que no ha tenido hijos. Lo más fuerte de este dato es que los hombres no enfrentan esa penalidad o ese castigo. Esto lo vemos alrededor del mundo. Hay una penalidad para las mujeres de desarrollar su carrera y en términos de su ingreso laboral cuando tiene hijos, y es precisamente derivado por esas dificultades, esa falta de arreglos para poder combinar en las familias, no solo para las mujeres. Bien decías, sí, los hombres participan más en estos procesos de crianza, de cuidado, y tienen, digamos, también la flexibilidad para participar al mismo nivel que las mujeres en los cuidados. Eso va a redituar en un mayor balance también en el mercado laboral. ¿Qué es lo que sucede con respecto al tema de las edades, Lourdes? Porque, a ver, estamos a punto de conocer seguramente sobre fin de año en Uruguay un proyecto de reforma jubilatoria. Entre los temas que se discuten a nivel de esa reforma jubilatoria es el hecho de que la expectativa de vida de los seres humanos, en nuestro país sucede exactamente lo mismo, es mucho mayor. Uno ve que hoy una persona con 40, con 50 años está en su plenitud física para poder trabajar. Sin embargo, lo que escucha que para una mujer a partir de determinada edad se hace casi imposible ingresar al mercado laboral porque prácticamente no se la toma en cuenta. Hay muchos retos en este campo. Efectivamente, las mujeres tienen más desafíos en el sentido de poder justificar, por ejemplo, los años que dedicaron a cuidar a los hijos e hijas pequeños. Por ejemplo, esas brechas en una hoja de vida, en general son muy penalizadas por los empleadores. Y efectivamente, para la sociedad en su conjunto esto es un costo, porque entonces menor participación, menos años de cotización, menores pensiones, derivan en también un problema de sostenibilidad. Entonces, efectivamente, en el tema de pensiones, en todos los temas, digamos, de pensar el mercado laboral hacia futuro, las mujeres tienen que tener un rol central, y la política pública debe atender a este rol central de las mujeres,
precisamente para asegurar un mejor crecimiento y una mejor sostenibilidad de las finanzas públicas. Ahí está, Lourdes, cuando hablábamos de recomendaciones, tú ponías el ejemplo de la banda, ¿no? Pero son como iniciativas que pueden tener empresas o instituciones que, bueno, decidan caminar en esta dirección, ¿no? ¿Qué pasa con las políticas públicas? ¿Qué recomendaciones a nivel país se pueden hacer? Sí, el diagnóstico que estamos presentando, más que recomendaciones, lo que hace es un mapeo de cuáles son, digamos, las restricciones más importantes que se deberían de atender, volviendo entonces a estas dificultades de las mujeres de balancear familia y trabajo remunerado y la baja participación en carreras, en ocupaciones que son las del futuro y que son las mejores pagadas. Entonces, definitivamente la política pública tiene que voltear a ver estos dos obstáculos grandes y siempre está la discusión del costo, porque por supuesto estamos en momentos de pocos recursos, siempre hay que ver la eficiencia del gasto. Este número que estamos nosotros planteando de un 13% de beneficio potencial por cerrar las brechas también nos hace poner en contexto los beneficios, de manera que el costo sí puede ser alto, pero los beneficios para la sociedad en su conjunto también son importantes. No sé si son comparables o no las cifras que pueda tener nuestro país con respecto a otros países, pero ¿es una situación que podríamos decir tiene que ver con todo el mundo o hay determinados países que sí ya han podido avanzar hacia una equidad o hacia una igualdad de la que Uruguay de repente está demasiado distante? Hay países que han hecho camino y a los que podemos voltear a ver para entender qué han podido lograr. Ciertamente los países nórdicos, por ejemplo, tienen sistemas, por ejemplo, de licencia parental, que son un ejemplo. Hay países, por ejemplo, Singapur, que ha estado reformando el mercado laboral y que ha dado importancia al papel de las mujeres. Entonces, Uruguay muchas veces está en los primeros lugares de la región y, bueno, tiene que no quedarse solamente pensando que está bien con respecto a la región, sino voltear a ver otros países de renta alta, de los cuales todavía los separa una buena diferencia. Todos estos aspectos que estamos conversando, ¿cómo se vieron atravesados por la crisis generada por la pandemia? Sí, la pandemia refuerza en muchos casos brechas existentes. Por ejemplo, en Uruguay el desempleo de las mujeres ha sido más alto que el de los hombres por muchos años y la pandemia ciertamente ha reforzado, ahondado esta brecha, esta dificultad para las mujeres. Y también la pandemia ha amenazado, digamos, camino ya recorrido y logros que se han tenido en muchos países, por ejemplo, en términos de violencia contra las mujeres. Entonces, para la recuperación de la pandemia, ciertamente hay que ver, por ejemplo, sectores donde las mujeres participan con mayor intensidad y que se han visto afectados, por ejemplo, el turismo, y tener opciones, digamos, para que reorienten su participación en el mercado a sectores que van a ser clave para la recuperación. Bien, muchísimas gracias por estos minutos, estos diálogos con Arriba Gente, Lourdes. Muchas gracias por la conversación. Buen día. Cerramos por aquí entonces la entrevista con Lourdes Rodríguez, economista senior en la práctica global de pobreza y equidad del Banco Mundial, a propósito de este estudio que indica que Uruguay pierde el 13% de su PBI per cápita por justamente estas brechas y esta desigualdad en el mundo laboral y en el mundo general entre hombres y mujeres.